Buenos días, quien les habla, el licenciado Anthony Monsalve, como ya ustedes conocen, profesor de la Cátedra de Fundamentos de Administración del Programa Nacional de Formación de Licenciados en Administración de la Universidad Politécnica Territorial del Estado de Aragua, Federico Brito Figueroa. Licenciado en Administración, especialista en costo, especialista en derechos humanos, magíster en educación superior y doctorando en educación, con más de 16 años en el ejercicio saludable y óptimo de la profesión de la administración, colegiado, eh, experiencia como consultor gerencial, entre otras experiencias, capacitación de personal. Y bueno, en esta oportunidad abordando el segundo bloque informativo de lo que son las técnicas y las herramientas del control. En el episodio anterior habíamos hablado de que habían unas técnicas de control tradicionales y habían unas técnicas de control moderna. Habíamos hablado de lo que era la optimización y habíamos repasado lo que era el concepto de control. Habíamos hablado de unas diferencias entre el control y los sistemas de control sobre los objetivos del control administrativo y habíamos también detallado las etapas del control administrativo como unos elementos que teníamos que tener en consideración. También hablamos sobre los métodos del control administrativo que incluían en lo que se denominaba una serie o unos tipos de control muy específicos y muy característicos. Entonces, en esta oportunidad vamos a detallar lo que son las técnicas y herramientas de control. Dentro de las técnicas de control administrativas podemos mencionar que son metodologías que recopilan y utilizan información para evaluar el desempeño de los diferentes recursos organizativos, como los humanos, físicos, financieros y también la organización. Estas técnicas de control brindan un tipo y una calidad de información necesaria para medir y supervisar el desempeño de la empresa. Dicha información tiene varias finalidades y debe poseer esa capacidad adaptativa para cada nivel de la administración a fin de que logre conseguir lo que deba conseguir. Pasamos entonces a enumerar lo que son esas técnicas tradicionales de control. La primera de ellas es la observación personal. Es una técnica tradicional que lo que busca es verificar de que cada supervisor de área chequee lo que es el desempeño de los trabajadores, lo que vea cuál es el uso de los recursos, cuál es la asignación de esas tareas, el cumplimiento de los horarios. Este ejercicio manual y tradicional demanda mucho tiempo y es el que más se utiliza debido a que no requiere de una utilización ni una optimización de sistemas informáticos que son bastante costosos, como se lo he hablado en el episodio anterior, que hablamos sobre lo que era la automatización de estos procesos de control administrativo. Otro de la segunda técnica que se va a tocar aquí, se va a abordar, son los informes estadísticos. Es un análisis general sobre los datos que aportan los procedimientos, porcentajes, indicadores, correlaciones de información que nos brindan una visión numérica sobre la actividad que se está desempeñando. Podemos aplicarlo a lo que es el área de las ventas. En un momento determinado saber cuál es el porcentaje de venta que se está realizando, cuál es el porcentaje de reposición de un inventario, cuál es el porcentaje de rendimiento óptimo de los trabajadores. Podemos evaluar cuál es el uso efectivo de los recursos financieros y materiales de las empresas en unos informes estadísticos. Esto es un aporte que nos va a garantizar muchísima información. Esto se puede hacer de manera tradicional, tanto manual como automatizada, aunque en la mayoría de los casos hoy en día estos datos estadísticos son generalmente automatizados, salvo en lo que tiene que ver con la parte del análisis, en la parte financiera y contable, que aunque lo hacen los sistemas, siempre la función analítica va a recaer dentro de lo que es la junta directiva y lo que es el juicio y el criterio de cada administrador y o cada contador o cada economista que esté evaluando esta información. Como tercer técnica tenemos el análisis del punto de equilibrio. Esta es una técnica generalmente derivada de los procesos económicos que lo que busca es determinar en un marco general cómo están evaluándose estas ganancias y pérdidas durante la actividad económica. Bueno, chequeamos lo que son los costos, los volúmenes y las ganancias. Vemos y conocemos ese punto medio
ese punto esperado sobre la actividad económica que estamos evaluando. Esta es una técnica que tiene un aspecto netamente financiero. Y la última técnica tradicional en el control tenemos que es el control presupuestario. Bajo esta técnica se preparan los presupuestos de las distintas operaciones, son estimaciones necesarias que se hacen basado en las proyecciones anteriores y las proyecciones esperadas. Hay cálculos que se realizan para sostener lo que tiene que ver con el costo de las operaciones en un periodo determinado y tiene que hacerlo una persona que esté ampliamente capacitada para conocer ese mercado y de cómo ese mercado se comporta para poder hacer las estimaciones y las provisiones necesarias que permitan optimizar el uso y la utilización de los recursos que nosotros estamos necesitando para el momento determinado. Ahora bien, en cuanto a las técnicas del control moderno, vamos a hacer un énfasis aquí porque estas se realizan generalmente con automatización, es decir, son procesos de software informático que generalmente lo realizan. Aunque el resto de retorno de la inversión, el ROI, son indicadores financieros que se utilizan en el negocio para generar un rendimiento razonable. Es una medición sobre el rendimiento razonable que tiene, puede ser una inversión de la empresa, puede ser una línea de producción, puede ser un proyecto determinado. Ahí buscamos que este control sea un dispositivo que nos permita medir la eficiencia y la eficacia del desempeño general de la organización. Puede hacerse en departamentos, o sea, a nivel departamental, a nivel de divisiones o de individuales. Y esto ayuda también a todo lo que tiene que ver con la parte administrativa y económica a hacer una medición adecuada sobre un estándar esperado. Así también tenemos este análisis de indicadores. Los indicadores generalmente son económicos y macroeconómicos y financieros. Esto nos van a brindar un aporte para analizar los estados financieros de una empresa mediante el cálculo de diferentes mecanismos, diferentes metodologías organizacionales y categorizar la información. Uno de los indicadores es el indicador de liquidez que se utiliza para calcular y conocer la posición financiera a corto plazo del negocio. Aquí vemos cuál es la capacidad que tiene para pagar sus pasivos a corto plazo. Hay indicadores de solvencia que se calcula para conocer la solvencia a largo plazo de un negocio y la capacidad para pagar las deudas a largo plazo. Los indicadores de rentabilidad, como su nombre lo indica, que es un indicador de ganancia bruta y un indicador de ganancia neta y de operaciones, entre otros tipos de ganancias que se pueden segmentar de acuerdo al tipo de negocio. Y los indicadores de rotación para conocer el uso efectivo de los recursos, aumentar la eficiencia en las operaciones del negocio. La contabilidad, hay otra de las técnicas modernas que se utiliza en la actualidad, es la contabilidad de responsabilidad. Esta contabilidad de responsabilidad es una contabilidad especializada. ¿Por qué lo manejamos en los términos de control? Porque recuerden que la contabilidad es una actividad que se realiza dentro de la función administrativa y el administrador tiene la responsabilidad de verificar que la actividad contable de la empresa sea efectiva, que refleje realmente lo que se está haciendo en cada proceso administrativo y que sirva de sustento para que la gerencia y la administración puedan tomar las decisiones esperadas en el momento determinado. Entonces, dentro de los tipos de, de contabilidad, o sea, de los tipos de centros de responsabilidades que maneja esta contabilidad, tenemos los centros de costo, que es el punto donde se evalúan todos aquellos costos en que se incurre en una producción, en un proceso administrativo. Aquí los ingresos no se contabilizan. Por ejemplo, el departamento de producción de una organización puede ser clasificado como un centro de costo. En los centros de ingresos se refieren a un departamento que responde a los ingresos, por ejemplo, el departamento de marketing. También está un centro de ganancias que se refiere a un departamento cuyo referente es responsable de tratar tantos costos como ingresos. Un ejemplo de esto es el departamento de operaciones y mantenimiento. Y un centro de inversiones que es responsable de las ganancias, así como de la visualización de esas inversiones realizadas en los activos. Esto es importante. Entonces, cuando hablamos de contabilidad de responsabilidad como un método novedoso para la evaluación de lo que es el control, estamos hablando de estos centros específicos. Repito, el centro de costo, el centro de ingresos, centro de ganancias y centro de inversión. Ahora tenemos otro tipo de controles modernos que se aplican en la actualidad y es la auditoría de gestión, que se refiere a una evaluación sistemática del desempeño general de la organización y
permite visualizar y revisar lo que es la efectividad y la eficiencia de la administración y mejorar un desempeño en futuros periodos. La supervisión continua del desempeño en la auditoría administrativa permite ayudar a mejorar los sistemas de control. Hay otro sistema moderno que se utiliza, que es el PER y el CPM. El PER son siglas en inglés que traducen la técnica de evaluación y revisión programada, y el CM, que es método de ruta clásica. Son importantes técnicas que se utilizan en red, útiles para la planificación y el control. Son software que están diseñados donde se vacía la información, y estos nos van a generar una tasa de rendimiento según el tiempo esperado para completar un proyecto, y se pueden identificar las actividades, hacer un cuadro de botella que tiene un efecto crítico en la fecha de finalización de cada proyecto. Entre otras de las menciones que les voy a hacer, y es la última, es el sistema de información de gestión. La información de gestión, este es un sistema bastante novedoso. Porque es bastante novedoso, porque viene una información precisa, oportuna y actualizada para tomar diferentes decisiones de la gestión. Es una herramienta que le proporciona la información a la gerencia. ¿Se recuerdan en el episodio anterior cuando les comenté sobre la automatización de los sistemas de control? Bueno, dentro de esa automatización nacen lo que son los sistemas de información de gestión, o los sistemas gerenciales, o los sistemas de gestión empresarial. Estos son sistemas que incluyen control, que incluyen auditoría, incluyen todo el proceso general de una organización, para que el gerente pueda tener una visión amplia de las actividades que se está realizando dentro de la empresa. Eh, Ahora bien, tenemos herramientas de control específicas que podemos mencionar. ¿Cuáles son? Uno, el empoderamiento. El empoderamiento es una técnica que nos permite a cada trabajador tener u otorgar un poder, una autoridad, una autonomía o una supervisión específica en un plan. O sea, es una herramienta autónoma y análoga. Es una delegación especial en cuanto a las funciones, y tiene que estar trazada dentro de las líneas esquemáticas de cada empresa. Hay otra herramienta que su nombre en inglés es EFI-Work, que se traduce como trabajo eficiente. Es una herramienta de control que permite medir la productividad y optimizar los tiempos de respuesta, y eliminar lo que son las distracciones de los errores, optimizar los recursos, y permite detectar automáticamente las implicaciones que están generando algún tipo de retraso en la gestión administrativa. Otra herramienta podemos mencionar es Connection, como que se traduce como tiempo de conexión. Te permite crear una propia aplicación de trabajo para tener una comunicación con tus entornos de trabajo, ideal para aquellas organizaciones que cuentan con una cantidad de trabajadores remotos. Esta, esta herramienta es como una aplicación, te permite tener una aplicación móvil, generalmente cuando hay distribuidores, donde hay vendedores fuera de la empresa y necesitan hacer pedidos, necesitan contar y descontar lo que son las mercancías y las existencias disponibles. Es una herramienta muy importante para este tipo de implementaciones. Los diagramas de control. Los diagramas de control son herramientas utilizadas para supervisar el desarrollo de los procesos, para ver gráficamente cómo se están realizando los procesos y en qué tiempo se están haciendo. Y como quinta herramienta tenemos las palancas del control de Simmons. Este es una herramienta diseñada por Robert Simmons, que desarrolló una teoría útil para compañías que requerían flexibilidad e innovación. Esta herramienta está constituida por 4 elementos: el sistema de creencias, el sistema de límites, el sistema de control interactivo y el sistema de gestión de control. Todos estos sistemas específicos están sustentados en las teorías que ya les he mencionado, solamente que lo agrupa en estas 4 características. Las creencias tienen que ver con lo que es la cultura y este clima organizacional. Los límites hablan de los recursos, bien sea económicos, financieros, humanos, y los recursos temporales que estamos dispuestos a poner en juego durante el proceso de gestión administrativa. Y el sistema de control interactivo me habla de un sistema de control bastante novedoso, bastante influenciado por las tecnologías ofimáticas, que me va a permitir a mí tener un alcance mayor que los sistemas tradicionales. Y cuando él habla de sistema de gestión de control, me habla de ese sistema integrado, de un macro sistema de control
basado en la gestión administrativa, que como ya lo mencioné anteriormente, la gestión administrativa me habla del todo de la empresa, me habla de esa integración de todos esos elementos necesarios. Como sexta herramienta tenemos el tablero de comando. El tablero de comando, también conocido con sus siglas CAPI, que es Key Performance Indication o indicador, es un indicador de un performance de indicación, es una herramienta de control que sirve para evaluar las continuas actividades administrativas y dar un seguimiento a todas esas situaciones esperadas dentro de la empresa. El scorecard, Balance Scorecard, OBS. Esta es una herramienta útil para identificar y cubrir una identificación y hacer un resumen sobre lo que es la gestión de la empresa para mejorar lo que es el control y dirigir los esfuerzos para lograr un rendimiento más alto en la organización. Esta herramienta se basa en los datos de la planificación, cómo se planificó y evaluó el resultado final de la gestión administrativa. La metodología OKR. Y recuerden que esa metodología nosotros la vimos cuando vimos planificación, porque son herramientas que se sitúan en la planificación y en la organización, ya que esas herramientas nos sirven para optimizar y controlar las tareas de los procesos dentro de una empresa y darle un seguimiento a los objetivos trazados. Y tenemos aquí en el puesto número 9 el SLAT, que es una herramienta de control muy útil que busca mejorar la productividad de la empresa en cuanto al trabajo en equipo y a los proyectos asistidos por varias personas. También tenemos el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una herramienta de planificación donde se visualizan de manera gráfica las actividades que deben cumplirse en relación al tiempo y a la asignación de las personas. Hay otros tipos de herramientas como nosotros las vimos, como el Trello, que se utiliza como un blog de notas, un blog de control para la optimización de tareas y hace una cantidad de herramientas. Todo lo que tenga que ver con la gestión administrativa nos va a permitir a nosotros gestionar el control. Porque lo que planificamos podemos decir que lo vamos a cumplir y cómo lo vamos a cumplir. O sea, si yo hice una planificación efectiva, amplia y estratégica, entonces puedo hacer un control estratégico. Yo no puedo aplicar un control estratégico a una planificación tradicional porque no tiene fundamento. Si voy a aplicar un control estratégico, lo primero que tengo que verificar como gerente, como administrador, como especialista en el área de control es verificar que el proceso de planificación fue estratégico, que la dirección fue estratégica, que la organización fue estratégica y que el control es estratégico. Porque si no, estamos hablando en idiomas diferentes y no vamos a obtener una medición adecuada. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Si hablamos de estrategia, tenemos que verificar que todo lo que precede, si un control es estratégico, todo lo que precede la fase de control tiene que ser estratégico. Si no se hizo, entonces se toma como una consideración a cumplir en el futuro y se procede a hacer un control tradicional para obtener los resultados, porque recuerden, y vuelvo y repito, por último, que